En el apartado 5.1 de este tema vamos a estudiar qué es el efecto sustitución y el efecto renta, que resultan de descomponer el efecto total que se produce cuando el precio de uno de los bienes cambia. En el tema anterior ya estudiamos qué ocurría cuando uno de los precios cambiaba y manteníamos constante el precio del otro bien y la renta monetaria del consumidor. Podíamos construir una curva de demanda directa y una curva de demanda cruzada según el precio del bien que cambiara. Y podíamos clasificar cómo se comportaban los bienes entre sí en términos brutos. En este epígrafe indagamos más profundamente en lo que ocurre cuando cambia el precio de un bien y lo hacemos mediante la descomposición del efecto total en efecto sustitución y efecto renta. Veremos a lo largo del apartado que para poder realizar esta descomposición debemos utilizar un determinado criterio. Los dos existentes son el criterio de Hicks y el criterio de Slutsky. En la asignatura Microeconomía 1 del grado de Administración y Dirección de Empresas, únicamente vamos a explicar y a utilizar el criterio de Slutsky. Si disponéis de apuntes del grado de Economía, habéis de tenerlo en cuenta porque en ese grado el criterio que se explica es el de Hicks. También debéis tener en cuenta que la bibliografía recomendada, Pindyck y Rubinfeld, solo explican el criterio de Hicks, mientras que el manual de Varian sí que explica ambos criterios. Por ello, el que deberíais consultar para este epígrafe del tema es el de este último autor. En este vídeo nos vamos a centrar en el conocido como efecto total ante un cambio en el precio de uno de los bienes. La pregunta, a la que ya dimos inicialmente respuesta en el tema anterior, es ¿qué consecuencia tiene sobre las cantidades demandadas la variación de uno de los precios, manteniendo constantes el precio del resto de bienes y la renta del consumidor? El cambio en el precio producirá un cambio en las cantidades demandadas, tanto del propio bien cuyo precio cambia, como de otros bienes. A este cambio en la cantidad demandada se le conoce como efecto total. Podemos distinguir entre el efecto total directo, que es el cambio en la cantidad demandada del bien cuyo precio cambia, y el efecto total cruzado, que será el producido sobre la cantidad del otro bien cuyo precio permanece constante. Al efecto total lo vamos a denotar con la letra T mayúscula acompañada de dos subíndices. El primer subíndice hace referencia al bien cuyo precio cambia y el segundo subíndice hace referencia a la cantidad que cambia. Dependiendo del manual que utilicéis o del profesor que os explique este tema, el orden de los subíndices puede cambiar y ser el inverso. En mi caso me decanto por esta notación porque el orden coincide más con el empleado de las elasticidades que vimos en el tema anterior. En primer lugar, el precio que cambia y en segundo lugar, la cantidad que cambia. Un aspecto muy relevante a la hora de calcular tanto el efecto total como el efecto sustitución y renta es el signo de estos efectos. Para determinar el signo hay que atender a la relación que existe entre la dirección en la que cambia el precio y la dirección del cambio en la cantidad demandada. Por ejemplo, si el precio de un bien aumenta y la cantidad disminuye, entonces el signo es negativo porque ambas magnitudes van en el sentido contrario. También tendría signo negativo en el caso en el que el precio disminuyera y la cantidad aumentara. Por otra parte, si el precio aumenta y la cantidad también aumenta, entonces el signo del efecto sería positivo. Y lo mismo ocurriría si al disminuir el precio la cantidad también disminuyera. Es muy importante que nunca, y repito, nunca calculéis el signo de un efecto a través de la diferencia entre cantidades, sino siempre a través del estudio de la dirección del cambio de precios y cantidades. Vamos a ilustrar con un ejemplo sencillo este concepto de efecto total directo y efecto total cruzado. Supongamos que en un supermercado quiere conocer más en profundidad cómo son los consumidores de cítricos y cómo reaccionan ante cambios en los precios. Y para ello nos encarga que realicemos un estudio de mercado. Inicialmente, el precio tanto de las naranjas como de las mandarinas en este supermercado es de 2 euros el kilo. Y posteriormente, el precio de las naranjas lo bajan en una oferta a 1 euro el kilo. Vamos a ver cómo reaccionan varios consumidores distintos. Para ello vamos a tomar una muestra de 5 consumidores y vamos a anotar en la tabla que aparece en la transparencia cuál es su decisión de consumo inicial y final,
Es decir, cuántos kilos de naranjas y mandarinas demandan inicialmente y cuántos demandan tras el cambio en el precio de las naranjas. Los consumidores que vamos a tomar como muestra se llaman María, Javier, Carmen, Daniel y Carla. De todos ellos suponemos que sus preferencias por las naranjas y mandarinas son regulares. Esto quiere decir que estas preferencias cumplen con los supuestos que vimos en el tema 3. Además, para poder comparar con más facilidad, suponemos que cada uno de ellos tiene el mismo presupuesto semanal para gastar en cítricos, que va a ser de 10 euros. También por simplicidad, para facilitar la comparación, suponemos que la decisión inicial de consumo de todos ellos es la misma. A los precios iniciales, cada uno de ellos demanda 3 kilos de naranjas y 2 kilos de mandarinas. Para que cada uno de los consumidores esté maximizando su utilidad, vimos en el tema anterior que una condición del equilibrio era que el consumidor gastara toda su renta. Podemos comprobar que a los precios iniciales, es decir, 2 euros el kilo tanto de naranjas como de mandarinas, con la cesta de consumo que ha elegido María, que es de 3 kilos de naranjas y 2 kilos de mandarinas, sí que se cumple que gasta todo el presupuesto que tiene para cítricos, que es de 10 euros. Y dado que todos los sujetos de nuestra muestra toman la misma decisión de consumo inicial, todos estarán cumpliendo con la regla de gastar toda su renta para maximizar su utilidad. Antes de continuar, un aviso para los que estéis pensando que estos 5 consumidores tienen todos los mismos gustos. Esto no es así. En primer lugar, porque no conocemos la función de utilidad ordinaria, solo estamos observando lo que están demandando en una situación concreta. Pero sobre todo porque, si bien es cierto que para estos precios iniciales y renta demandan la misma cesta de consumo, lo que vamos a ver a continuación es que al cambiar uno de los precios, las cestas de consumo de cada uno de estos consumidores ya van a ser distintas, lo cual quiere decir que cada uno de ellos tiene unos gustos distintos por estos bienes. A continuación, lo que suponemos es que el supermercado introduce una oferta en el precio de las naranjas y baja a 1 euro el kilo. Lo que hacemos es volver a la semana siguiente al supermercado y vamos a analizar estos mismos 5 consumidores, cuáles son ahora sus nuevas decisiones de consumo. Observamos que, en primer lugar, María, ante la caída del precio de las naranjas, ahora decide demandar 8 kilos frente a los 3 iniciales. Y de mandarinas va a disminuir su consumo de 2 a 1 kilo. Podemos comprobar que con esta nueva cesta de consumo, María también gasta íntegramente su presupuesto en cítricos, ya que al multiplicar las cantidades por los precios finales, que son ahora 1 euro el kilo de naranjas y 2 euros el kilo de mandarinas, obtenemos que el gasto vuelve a ser de 10 euros. Podemos a continuación calcular el efecto total directo que tiene el descenso en el precio de las naranjas en la cantidad de naranjas que demanda María. La diferencia entre la cantidad final demandada de naranjas por María, que ha sido 8 kilos, y la cantidad inicial, que eran 3 kilos, es de 5 kilos en valor absoluto. Ese será el valor del efecto total directo. Para calcular el signo de este efecto, como hemos explicado antes, tenemos que atender a la dirección en el cambio de precios y cantidades. En este caso, el precio del bien, las naranjas, baja y la cantidad demandada de naranjas aumenta. Puesto que varían en sentido contrario, el signo del efecto total directo es negativo. El signo del efecto total directo nos permite clasificar la curva de demanda directa, en este caso la de las naranjas, que va a ser una curva de demanda directa normal, puesto que precios y cantidades varían en sentido contrario. También podemos calcular el efecto total cruzado que tiene el descenso en el precio de las naranjas sobre la cantidad de mandarinas que demanda María. Inicialmente demandaba 2 kilos de mandarinas y tras el cambio en el precio de las naranjas ha disminuido su demanda de mandarinas a 1 kilo. Luego la diferencia en términos absolutos es de 1. Para obtener el signo de este efecto debemos observar cómo cambia el precio de las naranjas y la cantidad de mandarinas. En este caso ambos disminuyen. Luego el signo es positivo porque
precio de las naranjas y cantidad de mandarinas van en la misma dirección. El signo del efecto total cruzado nos permite clasificar cómo es la curva de demanda cruzada. En este caso, la de las mandarinas, y que va a ser creciente. El análisis conjunto de los signos de los efectos total directo y el efecto total cruzado nos permite clasificar cómo se comportan los bienes entre sí en términos brutos. En el caso de María, observamos que al disminuir el precio de las naranjas, la cantidad demandada de estas aumenta, mientras que la cantidad demandada de mandarinas disminuye, por lo que concluimos que estos dos bienes para María son sustitutivos brutos. Pasamos a continuación a observar qué es lo que hace Javier ante el cambio en el precio de las naranjas. En su caso, decide demandar ahora 6 kilos de naranjas. Aumenta su demanda de naranjas, mientras que mantiene constante la demanda de mandarinas. Va a seguir demandando 2 kilos. Como en el caso de María, comprobamos que con los nuevos precios esas cantidades demandadas suponen gastar todo su presupuesto, que era de 10 euros. En el caso de Javier, el efecto total directo es de 3 kilos, la diferencia entre los 6 kilos finales y los 3 iniciales. Y el signo de este efecto total directo es negativo, porque el precio disminuye y la cantidad aumenta, luego van en sentido contrario. Esto nos permite concluir que la curva de demanda directas de naranjas de Javier, como en el caso de María, también es una curva de demanda directa normal. Para Javier, el efecto total cruzado toma valor 0, puesto que no cambia la cantidad de kilos que demanda de mandarinas al variar el precio de las naranjas. Por lo tanto, la curva de demanda cruzada de mandarinas para Javier va a ser una curva rígida. Y en este caso, los bienes se comportan entre sí como independientes en términos brutos, porque ante un cambio en el precio de las naranjas, la cantidad demandada de mandarinas no cambia. Analicemos a continuación el comportamiento de Carmen. En su caso, al disminuir el precio de las naranjas, decide aumentar su consumo de naranjas a 5 kilos. Y también decide aumentar un poco el consumo de mandarinas, pasando a 2,5 kilos. De nuevo comprobamos que con esta nueva cesta de consumo, Carmen gasta todo su presupuesto, que es de 10 euros. Y el efecto total directo para Carmen va a ser de 2 kilos al pasar de demandar 3 kilos de naranjas a 5. Y el signo del efecto es negativo, puesto que precio y cantidades van en direcciones contrarias. Por ello, la curva de demanda directa de las naranjas para Carmen también va a ser normal. El efecto total cruzado en este caso tendrá valor 0,5, puesto que es la diferencia entre los 2 kilos iniciales y los 2,5 kilos finales que demanda de mandarinas. Y el signo será negativo, puesto que el precio de las naranjas y la cantidad demandada de mandarinas van en sentido contrario. El precio disminuye y la cantidad aumenta. Por ello, la curva de demanda cruzada de las mandarinas para Carmen, en este caso, es decreciente. Y los bienes se comportarán entre sí como complementarios brutos, ya que ante una disminución en el precio de las naranjas, tanto la cantidad demandada de naranjas como la de mandarinas están aumentando. En los 3 casos analizados hasta ahora, los de María, Javier y Carmen, observamos que el efecto total directo es en todos ellos negativo, mientras que el efecto total cruzado tiene distinto signo en cada uno de los casos. Esto implica que las naranjas y las mandarinas se comportan entre sí en términos brutos de manera distinta para cada uno de los consumidores. Pasamos a continuación a ver qué decisión toma Daniel ante la caída en el precio de las naranjas. En su caso, a pesar de que desciende el precio de las naranjas, decide, dados sus gustos, que va a seguir demandando 3 kilos de naranjas, mientras sí que va a aumentar la cantidad demandada de mandarinas, que pasa a 3,5 kilos. Con esta nueva cesta comprobamos que Daniel también gasta todo su presupuesto, que es de 10 euros. El efecto total directo de este consumidor es 0,
puesto que no cambia la cantidad demandada de naranjas a pesar del cambio en el precio. Luego su curva de demanda directa es rígida. El efecto total cruzado toma por valor 1,5 kilos y el signo es negativo, puesto que el precio de las naranjas disminuye y la cantidad de mandarinas aumenta, van en sentido contrario. La curva de demanda cruzada de mandarinas para Daniel será entonces decreciente. Y los bienes en este caso se comportan como sustitutivos brutos, puesto que ante un cambio en el precio de las naranjas, la cantidad de estas no cambia, pero sí aumenta la de mandarinas. También podríais clasificar este comportamiento como de bienes independientes en términos brutos. El razonamiento sería análogo. Por último, Carla, que tiene unos gustos un tanto particulares, ante una disminución en el precio de las naranjas, resulta que también disminuye la cantidad demandada de las mismas, que pasa a ser de 2 kilos, mientras que aumenta la cantidad demandada de mandarinas, pasando a 4 kilos. Con esta nueva cesta, ella sigue gastando los 10 euros que disponía de presupuesto. En el caso de Carla, el efecto total directo es 1 y con signo positivo, puesto que el precio de las naranjas y la cantidad demandada de las mismas están variando en el mismo sentido. Ello da lugar a que la curva de demanda directa de las naranjas sea anormal, ya que es creciente. Aunque este comportamiento nos puede parecer raro, no es tan infrecuente, y seguramente el caso de Carla se puede explicar a través de lo que se conoce como demandas SNOP. Podéis encontrar mucha más información sobre este tipo de demandas googleando el término en Internet. El efecto total cruzado para Carla es de 2 unidades físicas de 2 kilos con signo negativo, lo que nos indica que la curva de demanda cruzada de las mandarinas será decreciente. Por último, si analizamos conjuntamente el signo de los efectos total directo y cruzado, concluimos que las naranjas y las mandarinas para Carla se comportan como sustitutivos brutos, porque ante una disminución en el precio de las naranjas, la cantidad demandada de estas ha disminuido, mientras que la demanda de mandarinas ha aumentado. Luego las cantidades han variado en sentido contrario, indicando que se trata de sustitutivos brutos. A continuación vamos a estudiar cómo obtener gráfica y analíticamente los efectos totales directo y cruzado. Para nuestra representación gráfica utilizaremos el espacio de consumo definido por las cantidades demandadas del bien 1 en el eje de abscisas y las cantidades demandadas del bien 2 en el eje de ordenadas. Vamos a utilizar un ejemplo numérico concreto para mostrar cómo obtenemos estos efectos totales. En concreto, suponemos un consumidor cuyos gustos vienen representados por la función de utilidad ordinal que aparece en la transparencia y que es la que hemos venido usando a lo largo de los temas 4 y 5. Los valores iniciales de las variables exógenas son los que aparecen en la transparencia y lo primero que tenemos que hacer es obtener el equilibrio inicial y representarlo. Si bien no es el objetivo de este vídeo explicar cómo obtener las funciones de demanda general y a partir de ellas los distintos equilibrios y su representación gráfica, lo que sí podéis hacer es, si tenéis dudas acerca de estos aspectos, es remitiros a los vídeos del tema 4 en donde se explicaba con mucha más profundidad estas cuestiones de obtención de las funciones de demanda general y obtención y representación de equilibrios. En todo caso, lo que tenemos que hacer en primer lugar es representar la recta de balance inicial para la renta de 26 unidades monetarias y los precios iniciales de 3 unidades monetarias del precio del bien 1 y de 2 unidades monetarias el precio del bien 2. Sabemos que el equilibrio se va a obtener en aquel punto en el que la curva de indiferencia sea la más alejada del origen y sea a su vez tangente con la recta de balance. En nuestro caso concreto, a partir de las funciones de demanda general obtenidas y sustituyendo los valores de las variables exógenas, obtenemos que el equilibrio inicial será 2 unidades del bien 1 y 10 unidades del bien 2. En nuestro ejemplo,
Suponemos que lo que ocurre a continuación es que baja el precio del bien 1. Pero tened en cuenta que, obviamente, en los ejercicios, prácticas o exámenes, lo que os encontraréis seguramente es con cambios en el precio del bien 1, que por ejemplo en vez de disminuir aumente, o que en vez de cambiar el precio del bien 1, el que cambie sea el precio del bien 2. Y tenéis que ser capaces de adaptaros a esas nuevas circunstancias y poder realizar el mismo análisis que estamos aquí realizando. En concreto, en nuestro ejercicio, suponemos que el precio del bien 1 baja de 3 unidades monetarias a 1 unidad monetaria. La bajada en el precio produce un cambio en la recta de balance que va a pivotar, de tal manera que el anterior equilibrio ya no es una cesta de equilibrio para la nueva situación de precios. Habrá otra curva de indiferencia que esté más alejada del origen y que sea tangente con la nueva recta de balance de forma que se determine el nuevo equilibrio. En este caso, la cantidad demandada del bien 1 aumentará hasta las 8 unidades físicas, mientras que la cantidad demandada del bien 2 disminuye a 9 unidades físicas. Veamos a continuación cómo calculamos y cómo representamos el efecto total directo. Dado que el precio del bien que cambia es el 1, la notación del efecto total directo será T sub 1, 1, que mide la variación en la cantidad demandada del bien 1 al cambiar su precio, manteniendo constante el resto de variables exógenas. Ya vimos en la transparencia anterior que el signo de este efecto nos permite clasificar la curva de demanda directa en normal, anormal o rígida. Su valor lo calculamos como la diferencia en valor absoluto entre la cantidad inicial y la cantidad final. En nuestro ejemplo es 2 menos 8, luego 6 en valor absoluto. Para determinar el signo, observamos que el precio del bien 1 disminuye y la cantidad del bien 1 aumenta. Dado que varían en sentido contrario, el efecto total directo tiene signo negativo. Y gráficamente es la distancia entre las cantidades demandadas del bien 1 inicial y final, tal como se muestra en la transparencia. Puesto que el precio del bien que cambia es el del bien 1, el efecto total cruzado se produce sobre la cantidad demandada del bien 2, por lo que la notación será T sub 1, 2. Y lo que mide es la variación en la cantidad demandada del bien 2 al cambiar el precio del bien 1, manteniendo constantes el resto de variables exógenas. El signo del efecto total cruzado permite determinar si la curva de demanda cruzada es creciente o decreciente, y teniendo conjuntamente en cuenta el signo del efecto total directo, podemos clasificar cómo se comportan los bienes entre sí en términos brutos. El valor del efecto total cruzado lo calculamos como la diferencia en valor absoluto entre la cantidad inicial y la cantidad final del bien 2, que en nuestro ejemplo es 10 menos 9, 1 en valor absoluto. Para determinar el signo, observamos que el precio del bien 1 disminuye y la cantidad del bien 2 también disminuye. Dado que varían en el mismo sentido, el efecto total cruzado tiene signo positivo. Y en este caso, los bienes se comportan como sustitutivos brutos. Gráficamente, el efecto total cruzado es la distancia entre las cantidades demandadas del bien 2 inicial y final. En esta transparencia vamos a resumir lo ya visto en las anteriores acerca de cómo podemos clasificar las demandas y el comportamiento de los bienes entre sí en términos brutos a partir del análisis del signo de los efectos totales directo y cruzado. Si suponemos que lo que cambia es el precio del bien 1, en la siguiente tabla lo que hacemos es mostrar las distintas situaciones en las que nos podemos encontrar. En primer lugar, nos podemos encontrar con que el efecto total directo es negativo. Ello implica que la curva de demanda directa del bien 1 es normal.
Puede darse la situación en la que el efecto total cruzado que tiene el cambio en el precio del bien 1 sobre la cantidad demandada del bien 2 sea positivo. Esto quiere decir que la curva de demanda cruzada del bien 2 es creciente, puesto que el precio del bien 1 y la cantidad demandada del bien 2 varían en el mismo sentido. En este caso, los bienes se comportan entre sí como sustitutivos brutos, porque ante una variación en el precio del bien 1, el efecto total directo nos dice que la cantidad demandada del bien 1 varía en sentido contrario al del precio, mientras que el efecto total cruzado nos dice que la cantidad demandada del bien 2 varía en el mismo sentido que el precio, por lo que ambas cantidades se mueven en sentido contrario entre sí. Con un efecto total directo negativo, también nos podemos encontrar con el caso en el que el efecto total cruzado tome valor 0. Esto implica que la demanda cruzada del bien 2 es rígida y que los bienes se comportan entre sí como independientes brutos, puesto que ante una variación en el precio del bien 1, la cantidad de dicho bien sí que cambia, pero la cantidad demandada del bien 2 no cambia. También puede darse un tercer caso en el que el efecto total cruzado sea negativo. Esto implica que la curva de demanda cruzada del bien 2 es decreciente, porque el precio del bien 1 y la cantidad del bien 2 varían en sentido contrario, y que los bienes se comportan entre sí como complementarios brutos, ya que ambas cantidades varían en el mismo sentido ante un cambio en el precio del bien 1. El efecto total directo también puede ser 0. Esto quiere decir que ante una variación en el precio del bien 1, la cantidad demandada de dicho bien no cambia. Esto implica que la curva de demanda directa del bien 1 es rígida. Si estamos en una economía con dos bienes y las preferencias del consumidor son regulares, lo que quiere decir que se cumplen los supuestos básicos estudiados en el tema 3, entonces, si el efecto total directo es 0, el efecto total cruzado solo puede tomar valor negativo. Esta afirmación puede demostrarse, y de hecho ya comprobamos en un vídeo del tema 4, mediante un análisis gráfico, que si la curva precio-consumo del bien 1 es vertical y por lo tanto la curva de demanda directa es rígida, la única posibilidad gráfica es que la curva de demanda cruzada del bien 2 sea decreciente, lo que se produce cuando el efecto total cruzado es negativo. Y en este caso, los bienes se comportarían entre sí como sustitutivos brutos. O como ya he dicho también anteriormente, podría justificarse o razonarse que este comportamiento es de independientes brutos. Por último, el efecto total directo puede tomar valor positivo. Esto implica que la curva de demanda directa del bien 1 es anormal, al ser creciente, porque el precio del bien 1 y la cantidad del bien 1 varían en el mismo sentido, lo que no es habitual, aunque sí propio de ciertas demandas, como las demandas snob de las que hemos hablado antes. En este caso, y por el mismo razonamiento gráfico que vimos en el tema 4 y que acabo de mencionar en el caso anterior, el efecto total cruzado solo puede tomar valor negativo, indicando que la curva de demanda cruzada del bien 2 es decreciente. En este caso, los bienes se comportarán como sustitutivos en términos brutos, ya que ante una variación en el precio del bien 1, el efecto total directo nos informa que la cantidad del bien 1 varía en el mismo sentido que el precio, mientras que el efecto total cruzado nos informa que la cantidad del bien 2 varía en sentido contrario al del precio, por lo que ambas cantidades varían en sentido contrario entre sí, indicando que se comportan como bienes sustitutivos. Este ejercicio de razonamiento que acabamos de realizar para el cambio en el precio del bien 1, podemos plantearlo también en el caso de que el que cambie es el precio en el bien 2. En ese caso, llegaríamos a la tabla que se muestra en la transparencia y en la que el efecto total directo se denota por T sub 2,2 y el efecto total cruzado se denota por T sub 2,1, al ser el precio del bien 2 el que cambia.
Os recomiendo encarecidamente que estas tablas no se os ocurra aprenderoslas de memoria, ya que no sirve de nada. Tenéis que ser capaces de razonar la relación que existe entre los signos de los efectos y las clasificaciones de las demandas y del comportamiento de los bienes. Además, si no entendéis esto, la cuestión se va a ir complicando algo más a medida que analicemos los efectos sustitución y renta, por lo que comprender el razonamiento que subyace a todo este análisis es fundamental.